Lo de Davis y el Real Madrid y otras preguntas que me habéis planteado en este Preguntas y Respuestas. Vamos con ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos de postpartido del Real Madrid, bueno, en una jornada positiva, dado el tropiezo del Barcelona también. Así que, bueno, contento, lógicamente. Y ya en 208.000 suscriptores, ¿no? Quería daros las gracias porque, bueno, seguimos cumpliendo, ¿no? Metas. Y ya, bueno, pues lógicamente nos vamos acercando a cifras todavía mayores, así que muy, muy agradecido. Y como siempre os digo, ¿no? En esta sección que hacéis vosotros con vuestras preguntas, bueno, pues espero las de la semana que viene en este vídeo. He seleccionado 6 y paso a contestarlas. José Carlos López, Ucles. Hola Ramón, pregunta para el siguiente vídeo. Después de ver el partido Girona-Real Madrid, ¿no tienes la sensación de que no se trabaja o se trabaja muy poco la táctica defensiva cuando no tenemos el balón? En la primera parte se notaba mucho descoordinación entre Lucas Vázquez y Arda Güler. No se retrocedía de buena manera y en la presión tampoco había mucha eficacia. Solo hay que ver las reacciones de frustración de Bellingham. Tiene mucho valor en no haber recibido goles en varios partidos de los últimos, pero se nota que defensivamente hay mucho que mejorar. José Carlos, estoy básicamente de acuerdo contigo. Creo que el Real Madrid es un equipo poco trabajado y te diría que es por elección de su entrenador. Es decir, no es que Ancelotti no haya trabajado en el pasado más, ¿no? El equipo de lo que lo está trabajando este, ni que no sepa dar una serie de indicaciones. Pero mi sensación es que el Real Madrid, más en ataque que en defensa, también te lo digo, es un equipo poco trabajado, ¿no? Precisamente lo que busca Ancelotti es darle libertad a los jugadores para que tomen decisiones en el campo, ¿no? Y que, bueno, pues a base de inspiración, a base del talento que tienen, a base de las sociedades que van creando entre ellos, pues consigan sorprender al rival. Pero a nivel defensivo no me parece admisible algunas de las cosas que pasan. Es verdad que ayer hay una gran descoordinación entre Arda Güler y Lucas, tanto en ataque como en defensa, ¿no? No se escalonaban bien. Es cierto que han jugado poco juntos y que no hay mucho tiempo para entrenar, ¿no? Entre un partido y otro. Entonces eso puede ir en descargo del entrenador, por supuesto. Pero hubo una serie de asignaciones defensivas que no quedaron claras, que incluso los jugadores discutieron en el mismo campo, y creo que son cosas a corregir. También en el centro del campo, Ancelotti tuvo una charla, Ancelotti y Davide, ¿no? Los dos tuvieron una charla con Bellingham, con Modric y con Valverde antes del partido, donde, bueno, la información que nos dieron en las retransmisiones que no se iban muy conformes, ¿no? Los jugadores o que los entrenadores no se iban con la sensación de que se hubiesen comprendido bien las instrucciones. La presión avanzada de este equipo es más por esfuerzo que por táctica y me parece un error. Creo que el Madrid tiene un equipo muy bueno para presionar, pues porque la composición de su centro de campo básicamente está formada por jugadores tremendamente físicos que pueden hacer muchos esfuerzos, que pueden abarcar mucho campo y la sensación es que no se optimiza bien la presión, de que, bueno, va a base de esfuerzos individuales, pero no son esfuerzos coordinados, no son esfuerzos cortos e intensos, sino que muchas veces son largos y no tan efectivos. Creo que todo eso es mejorable, ¿no? Creo que todo eso es mejorable y que Ancelotti debería meter más el bisturí en estas cosas. ¿Cómo es de fácil, cómo es de asequible hacerlo esto a mitad de temporada? Pues seguramente es complicado, ¿no? Pero el equipo es verdad que se ordena peor con balón desde que no está Cross y se ordena peor sin balón cuando no se planta en un bloque bajo, donde sí que, bueno, pues es un equipo bastante competitivo el Madrid a la hora de defender. Es un equipo sólido el Madrid, ¿no? En bloque bajo, medio bajo, ahí el Madrid sí que creo que bueno, demostró en el Etihad la temporada pasada que es un equipo que sabe trabajar esas situaciones. Creo que es mejorable lo que comentas, ¿no? Sobre todo el tema de la presión a mí es algo que me pone bastante, me enfada bastante y también, por cierto, la salida del balón. Otra cosa que creo que habría que trabajar muchísimo más. Tomás, AB3338. Hola Ramón, dos preguntas. La primera, ¿por qué cifra darías venta a Tchouaméni en caso de que llame un equipo interesado? ¿Crees que está ya muy devaluado? La segunda, con respecto a Jude, le veo corriendo lo mismo que la primera vuelta del año pasado, todos los partidos, y ya sabemos el bajón que pegó el año pasado en la segunda. ¿Sabes si se estará llevando un plan físico distinto con él? En caso de pasar lo mismo, sería una tremenda imprudencia del cuerpo técnico. A ver, son dos preguntas interesantes. Yo creo que Tchouaméni no está devaluado
para grandes clubes de la Premier, porque Tchouaméni sigue siendo el mediocentro defensivo de Francia, sigue siendo un jugador que ha ganado la Copa Europa con el Madrid y que es titular en el Madrid. Que nosotros, o que muchos de nosotros tengamos la sensación de que como centrocampista no está dando el nivel del Madrid, no significa que el mercado automáticamente le pegue un bajonazo a su cotización. Yo todavía quiero ver qué tenemos con Tchouaméni como central, porque creo que ahí hay un potencial grande de tener un gran central. Ayer mismo, al margen de algún despiste que tuvo a su espalda, creo que completó un buen partido y que mejoró, bueno, pues el inicio del juego para el Madrid, es muy poderoso en el juego aéreo, es más contundente, curiosamente, en los duelos cuando está como central que cuando está como centrocampista y, y me convenció bastante más de central. Yo no lo tendría en venta todavía, ¿no? Pero en caso de que, bueno, de que llegase una oferta muy alta, evidentemente el Madrid tendrá que estudiarla. Pero vamos, su valor de mercado creo que está en torno a los 80 millones de euros y que el Madrid además no se plantearía nada por debajo de eso. Pero insisto, creo que tenemos que ver el central que tenemos con Tchouaméni, sabiendo que puede ser un recurso para el centro del campo también. Pero es que entre él y Camavinga ya sabéis que prefiero a Camavinga. En cuanto a Bellingham, está corriendo mucho, pero la sensación también, os digo, es que Ancelotti poco a poco a Bellingham sí le está encontrando su sitio, ¿no? Está encontrando una posición mejor para él donde los esfuerzos por lo menos abarcan menos porción de campo, ¿no? Tengo esa sensación o esa esperanza de alguna forma, ¿no? De que Bellingham controla mejor los esfuerzos, también tiene la experiencia del año pasado en la que él sabe que corrió de más, eso también forma parte del aprendizaje de un jugador, de la experiencia de un jugador, el regular, el saber elegir, ¿no? Las carreras que hay que darse y en este caso Bellingham también hay que decir que se perdió un primer tramo, ¿no? Al principio de la temporada y que lógicamente lleva una acumulación de minutos inferior al año pasado. Así que tengo la esperanza de que no ocurra lo del bajón del año pasado. Desconozco si se está llevando un plan físico diferente con él, no creo, la verdad, pero en todo caso yo creo que la experiencia del año pasado también enseñó mucho, ¿eh? Jesús Romero Martínez, buena Ramón, mi teoría sobre el caso Mbappé. Puede que cuando renovó con el PSG contra pronóstico, además del pastizal que le ofrecían, quisiera permanecer en su casa más años porque sabía que el Madrid y su entorno le venía grande por aquel momento. Su bajo rendimiento actual, suponemos, parece debido a su condición mental, a la angustia a la que está sometido por estar a la altura del Real Madrid. Eso explicaría que no quisiera venir hasta estar preparado. Gracias por tus vídeos, un saludo. Jesús, es una buena reflexión, ¿vale? Yo te voy a dar mi percepción sobre el asunto. Cuando Mbappé renueva en 2022 con el Paris Saint-Germain, al margen de que había poderosas razones económicas para hacerlo, yo creo también, ¿no? Lógicamente, que estuvo sometido pues a una gran presión, ¿no? Bueno, digamos que es como que no podía decir que no, ¿no? Y no quiero tampoco, ¿no? Elucubrar mucho sobre qué tipo de presiones hubo, pero os aseguro que hubo presiones tremendas y él sentía que tomaba una decisión que afectaba no solo a él, sino a su familia también, ¿no? Cuando decidió renovar. Se arrepintió muy pronto. Y yo creo que en ese momento no es que no se sintiese preparado para el Real Madrid. Tenemos que recordar, venía de reventar una eliminatoria contra el Real Madrid en plan locura de jugador. Es que acordémonos del partido en París, donde es un auténtico martirio para el Real Madrid, donde somete a Carvajal y después a Lucas, y del partido en el Bernabéu, donde da una auténtica exhibición a pesar de la remontada del Madrid. Entonces yo creo que ese es el momento casi de mayor autoestima de Mbappé hacia su propio fútbol, porque realmente era superior, absolutamente superior al resto, ¿no? Yo creo que no, yo creo que tuvo más que ver el dinero, esas presiones que recibió, esa sensación de no poder decir que no por su país, Francia, por otro país, la presión de Qatar también, más que el que no se sintiese preparado. De hecho, creo que ahora sí que él puede tener la percepción de que llega un equipo campeón de Europa. No olvidemos que cuando toma la decisión de renovar todavía el Madrid no era campeón de Europa. Ahora llega un equipo doble campeón de Europa con Vinicius en máximos, con Bellingham como también nueva estrella. Y yo creo que ahora sí que pues explica el rendimiento de Mbappé esa presión, ¿no? Esa sensación de que él, en teoría, viene a mejorar algo que ya es tremendamente bueno, que ya es ganador y que, bueno, pues el listón se ha situado muy alto. Esa es la sensación que yo tengo, ¿vale? Pero bueno,
Es mi opinión, ¿no? Igual que la tuya también es respetable y bueno, pues mm, creo que ahora precisamente es cuando estás sintiendo esa presión, cuando estás sintiendo que, oye, que mejorar este equipo era muy difícil, ¿no? Y que bueno, y que tiene que, bueno, pues que tiene que meter muchos goles, que tiene que, digamos, ganarse el respeto de todo un Real Madrid, ¿no? Y eso está yendo en su contra, seguramente. Luis Manzorro, muchas gracias por tu pregunta. Pregunta para el siguiente vídeo. He leído un tuit de Florian Pettenburg informando de que Alfonso Davies está cerca de renovar con el Bayern. ¿Sigues afirmando que ha dado el sí al Real Madrid? Gracias. A ver, gracias por la pregunta porque ayer en el directo me encontré, ¿no? con un comentario que iba en la línea de si Davies renueva con el Bayern, otra que te pegas. Mirad, yo trato aquí a todo el mundo con muchísimo respeto y os trato a todos como adultos, ¿no? Como gente que, bueno, en gran mayoría cuando yo digo una cosa, bueno, os, os, os quedéis con lo que yo digo, no con lo que vosotros penséis que yo digo, ¿no? Y la mayoría, desde luego, sois así. Yo la información que he dado sobre Davis y el Real Madrid, al margen, ¿no? de lo que ocurrió en verano, al margen de, bueno, pues de la información del pasado, la información más reciente es que alguien muy cercano a Davis y con capacidad de hablar por él, ¿no? Aunque no es, obviamente Davis es el que firma los contratos, ¿no? Pero bueno, alguien muy cercano de su entorno familiar le dijo al Real Madrid, cuando yo os di la información, que Alfonso había tomado una decisión y que era fichar por el Madrid. Que es verdad que estaban recibiendo ofertas del United, del Bayern para renovar, del Barcelona, pero que la decisión de Alfonso estaba tomada y que quería fichar por el Madrid. El Madrid se sintió, o se siente, bueno, pues muy confiado sobre la posibilidad de que cuando sea legalmente posible se pueda firmar al jugador. Algo parecido con Arnold pasa, ¿no? Ahora, yo estoy dando la percepción del Real Madrid en la información. Y eso es lo que os transmito. Y yo creo que soy muy claro cuando os digo, oye, mira, esto viene de este lado, esto viene de este otro. Aquí estoy dando la percepción del Real Madrid. También os he dicho recientemente que obviamente la percepción del Madrid con Lloro era muy parecida, aunque en este caso había un hándicap y es que había que negociar con el Lille. Aquí no hay que negociar con el Bayern. Y os di la información tal cual. Y el Real Madrid fue el primer sorprendido cuando las cosas se torcieron con Lloró y lo perdieron en cuestión de 24 horas, ¿no? Entonces yo trato de ser muy prudente en este asunto. En este y en todos en los que cada vez la competencia hacia el Real Madrid es mayor y que dependen de la voluntad de las personas. Yo no puedo asegurar lo que va a hacer Davis cuando tenga que tomar la decisión. No lo puedo asegurar, no estoy en su cabeza, no soy él, ¿no? Lo que sí os puedo decir es la percepción, la información, el feedback que tiene el Real Madrid. Y esto es lo que os transmito, ¿no? Si en algún momento, bueno, la información que me llega es que renueva con el Bayern o que ficha por otro equipo, os la daré, lamentándolo porque me parece un gran jugador. Si en algún momento, como pasó con Mbappé, o pasó con Rudiger, o ha pasado en otros casos, con Bellingham, por ejemplo, me comentan, ¿no? Me informan sobre qué ha firmado, por mucho que lo vayan a negar después las partes y que esto se supiese después en mayo, cuando termine la temporada, o en junio, o en julio, vete tú a saber cuándo, bueno, pues yo os daré la información de que ha firmado, ¿no? Como siempre, tratando de contrastarlo lo máximo posible. Pero, pero que no soy adivino, ¿no? Y que si David renueva con el Bayern, no consideraré que yo, concretamente yo, me haya equivocado en este asunto, ¿vale? En todo caso, podré decir que el Madrid tenía una percepción muy diferente a lo que finalmente ocurrió, ¿vale? Así que esta es un poco la información que tengo, ¿vale? Juan Frías, muchas gracias por tu pregunta, la Ramón, por querer entender a Ancelotti. ¿Existen estudios que demuestren que es preferible exprimir a los titulares para que coincida el descanso con el tiempo de recuperación por baja, en vez de una rotación al uso, que tampoco te priva de lesiones, pero sí disminuye considerablemente la calidad de las diferentes formaciones? Igual sale más a cuenta. A ver, no sé si hay estudios, la verdad, sobre esto. Me imagino que estudios hay de todo, Juan. Pero, pero no me parece un argumento potente por parte de Ancelotti si estuviese manejando esto, que no me extraña que lo estuviese manejando porque desde luego sus actos evidencian eso. Ancelotti tiende a reducir sus plantillas, tiende a tener una guardia pretoriana en la que confía y es verdad que normalmente los utiliza más de la cuenta. Ya no es que esto aumente el riesgo de lesiones, que lo aumenta, es que
también acaba por bajar el rendimiento de los jugadores, ¿no? Lo vimos el año pasado con Bellingham, como en la segunda parte de la temporada le costaba mucho más, ¿no? Y ya no era el mismo Bellingham del principio de temporada. Em, creo que creo que no está bien hecho. Mirad, yo la mejor temporada que he visto en el Madrid es la de la 16-17, donde Zidane manejaba una plantilla de 20 jugadores, más o menos. Es decir, jugaban con cierta continuidad 20 jugadores. Y es la mejor versión que he visto del Madrid, la más dominante, ganó en la Liga con mucha solvencia a un gran Barcelona, ganó en la Champions con una enorme solvencia también, y, y bueno, jugadores que uno no tenía por qué presumir que eran nivel Real Madrid, demostraron serlo, ¿no? Creo que Ancelotti a lo mejor no tiene que irse a un planteamiento tan exagerado, pero sí que debería ampliar el número de jugadores en los que confiar, ¿no? Y que eso, bueno, pues redundaría en un mejor rendimiento de los habituales y en un mejor rendimiento también de los menos habituales, ¿no? Así que bueno, no sé si habrá un estudio en el que se base Ancelotti, pero yo en este caso no comparto esa gestión. Y Jesús Lara, última pregunta. Ramón, ¿cómo estás? Te sigo por muchos años. ¿Ves a John Aramburu, jugador de la Real Sociedad, como opción para el Real Madrid como lateral derecho? ¿Cómo lo ves? Bueno, muchas gracias, Jesús. Estoy bien, estoy contento después de esta jornada. Gracias por tu seguimiento. A ver, John Aramburu, me parece un buen jugador, eh, buen defensor, un tipo competitivo. No le tengo hipercontrolado, es decir, no he visto 50 partidos de Aramburu, ¿vale? He visto bastantes menos, pero bueno, le tengo por un lateral competente. Pero no creo que tenga, ahora mismo yo no le atisbo ese nivel Real Madrid. Y además es que, no es por nada, ¿no? Pero hemos fichado a algún jugador de la Real Sociedad y han notado mucho ese salto competitivo, ¿no? Así que entiendo que si vas a por un jugador de la Real Sociedad, pues iría antes por otros que por Aramburu. Yo creo que en el lateral derecho los planes pasan por Arnold y por desarrollar algún canterano, siendo Forte, al que para mí tiene más potencial, y no tanto por fichar a un jugador de la Real Sociedad como Aramburu. Esa es mi percepción sobre el asunto. Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.